Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciado amigo, querido oyente de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, avanzando en el trimestre, y en esta ocasión vamos a hacer la parte introductoria de la lección número 11 del trimestre. La lección número 11 de este trimestre que estaremos abordando en este día, la parte introductoria, lleva como título Ruth y Esther. Son dos de los personajes que estaremos estudiando durante toda la semana, y hay un pasaje de la Biblia que va a acompañarnos, que se registra en Esther capítulo 5 versículo 2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Libro de Esther, capítulo 5, versículo 2, es el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento durante toda la semana, y por supuesto, siempre nos gusta refrescar la idea que estos pasajes de la Biblia son para memorizar. Usted memoriza cada semana uno o dos pasajes de la Biblia. Al concluir el trimestre tendrá una buena cantidad de versículos ya aprendidos. Aprovechamos el momento para saludar al gran amigo y hermano, a nuestro compañero de viajes del cielo, aquí en Radio Amanecer en Estudio, al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, que el Dios del cielo continúe derramando muchas bendiciones sobre usted y su familia. Muchas gracias, pastor, mi amigo, mi hermano. Shalom Aleichem. Amén, gracias. Amén. Que ese buen Dios también dirija la vida y los pasos suyos y de nuestros oyentes. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, nos ponemos de nuevo en tus manos. Y es que en realidad, oh Dios, entrar en tu palabra sin el permiso de tu Espíritu Santo, quien es el autor de las Escrituras, eso es un riesgo muy grande. No queremos correrlo. Queremos que tú nos dirijas, nos ilumines, que nos guíes en el estudio de tu palabra, y que las palabras que salgan de los labios de estos dos siervos mortales sean palabras de vida para tu iglesia y nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, dos personajes que tenemos como parte introductoria para este día, dos damas que vamos a aprender grandes lecciones sobre la vida de estas dos damas. Nos referimos a Ruth, que cuando se hace mención de ella, hasta un título se le da. Le ponen su nacionalidad como algo que debe resaltarse. Ruth la Moabita, y tenemos el caso de Esther, una persona que estuvo viviendo en un país extranjero y tuvo la gracia de Dios por la vida noble que llevaba de ser elegida entre muchas muchachas para convertirse en una reina. Así es que estas dos mujeres que estamos colocando a manera de introducción, estaremos aprendiendo bastante sobre estas dos mujeres, los fieles que fueron hacia el Dios del cielo y cómo el Señor recompensó esa fidelidad. Es fascinante, pastor, para mí mucha emoción al ver el despliegue de temas que vamos a tratar durante toda la semana, y en este caso el día de hoy de manera particular, que tiene que ver con Ruth y Esther. Ya hemos estado hablando, por supuesto, en entregas anteriores, que son casos o acontecimientos, historias bíblicas teologizadas que narran acontecimientos que prefiguran todo lo que tiene que ver con los últimos días. Tanto el caso de Ruth como el de Esther son fascinantes y que prefiguran todos esos acontecimientos que nosotros vamos a pasar en los últimos días, y por supuesto también lo que Dios hace por su pueblo
lo que hizo en el pasado, en el caso de Esther, en el caso de Ruth, es lo mismo que Dios sigue haciendo hoy por ti y por mí. Pastor, cuando se habla de esta muchacha Ruth, hay que relacionarla rápidamente, hay que relacionarla con Noemí. Noemí, una mujer temerosa de Dios, tuvo que marchar de su tierra y se estableció en territorio de Moab, y allí, haciendo vida con sus dos hijos, encontraron 2 moabitas con las cuales empezaron a tener un proceso de vida común, se casaron. El caso de Ruth es muy especial porque aunque existía una sentencia de parte del Dios del cielo de que los moabitas no podrían cohabitar en términos reales con los israelitas, encontramos que esta muchacha rompe con esa sentencia y empieza a habitar en territorio de Israel, y Dios fue tan bueno que a pesar de esa sentencia y su nacionalidad se encontró con un redentor llamado Booz. Estamos diciendo esto de manera resumida, y empezó a tener una relación de matrimonio con este hombre, y de ahí se habla incluso de este matrimonio como punto de arranque para lo que sería la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí que hay que hacer mención de esa mujer tan importante llamada Ruth, que repetimos, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, rompió con esas sentencias que el Señor había establecido sobre este pueblo que era tan malo. Rompió con esto cuando conoció profundamente, a través de su suegra Noemí, conoció profundamente al Señor y se metió de lleno a ese pueblo, y definitivamente que su matrimonio fue muy, muy bendito, porque de ahí, de esa genealogía, viene el Redentor del mundo, Jesucristo. Hay una canción muy linda que yo escuchaba desde niño, que dice: de la historia de la Biblia, la más bella es la de Ruth. ¿La has escuchado, pastor? Claro que sí. Porque de esa misma viene la del Redentor Jesús, o la del Salvador Jesús. No me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, también yo iré. Tu pueblo será tu pueblo y mi Dios será mi Dios. Esa canción está tomada del mismo corazón del libro de Ruth. Esa historia de amor, que es una historia de amor de una dama que se fue con su marido y sus 2 hijos, él llamado Elimelech, mi Dios es rey, ella llamada Noemí, placer o placentera, se van con sus hijos, llamado Malión, el que muere por enfermedad, y Kelión, el que languidece y luego muere por una enfermedad, lo que indica que tenían algún problema congénito, tanto él como ellos 2 como su marido. Entonces quedó ella sola. Ruth amparó a Noemí. Esa historia de Ruth nos presenta la misma historia de Cristo. Cuando nosotros quedamos solos, sin redentor, cuando quedamos sin nadie que nos ayude, que nos apoye, cuando quedamos en bancarrota, el matrimonio hecho pedazos, roto, entonces Cristo viene para reparar todo eso, para hacernos compañía. Cuando se nos muere un familiar, que encontramos a ese hermano que nos abraza y que guarda silencio mientras lloramos. Eso hizo Ruth con Noemí. Y cuando ella reaccionó, que le dijo: vete porque tu concuñada ya se regresó a su casa, que también era una buena muchacha, Orfa. Ella le dijo: no me ruegues que te deje, yo no te voy a dejar. No te voy a dejar. Prefirió abandonar a sus padres, sus parientes, su país, su propio Dios, e hizo de Jehová su Dios. Le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Realmente yo pienso que esta es una historia inusual en la Biblia. Sin embargo, ella misma me refleja la historia de Cristo, lo que Él hace por nosotros. Amén. La verdad, pastor, que es muy interesante esta historia, donde repetimos, aunque el nombre de Noemí no aparece ahí, sino que las 2 figuras centrales de esta lección es Ruth y Esther, que más adelante vamos a dedicar también algunos minutos para hablar de ella. El caso de Noemí, la relación que tenía ella como suegra con su nuera, en este caso Ruth, debió ser muy buena, como lo describe la palabra de Dios,
porque una muchacha que se relaciona con una suegra, mayormente la relación entre una suegra y una nuera es una relación familiar, porque la nuera entiende que está casada con un hijo de ella o una hija de ella, dependiendo el tipo de relación que lleve, si es con un hombre o con una mujer, en este caso, una suegra y la nuera, porque la relación la está estableciendo con Ruth. Noemí se encargó de manera muy cuidadosa de tratarla con toda la bondad del cielo para que ella entendiera al Dios que le sirven. Entonces, como esta muchacha tiene un buen corazón y nota la forma tan tierna, cálida que su suegra le está brindando, quiso conocer del Dios de Noemí, y por eso ella llega en un momento determinado a encontrarse con Dios y se da cuenta que el Dios a quien servía Noemí era un Dios que había que seguir, y rompiendo con todos los lazos familiares en su pueblo, decide establecerse entre el pueblo de Israel, independientemente de la sentencia que se había establecido sobre la gente de Moab. Y es aquí donde resalta entonces el hecho de que esta muchacha realmente quería buscar al Dios de Israel, y más adelante pues estaremos dando más informaciones sobre esto. Definitivamente que sí, pastor, y que estas historias bíblicas tienen un propósito, han sido registradas para fortalecer nuestra fe. ¿En qué sentido? El caso de Ruth, y ya eso lo vamos a ver durante la semana, por eso no queremos entrar de manera profunda, porque lo vamos a ver. El caso de Noemí con Ruth tiene un trasfondo a que el pueblo de Israel le había fallado a Dios. El pueblo había entrado en apostasía y el Señor entonces envió una sequía. Cuando encontramos en el libro de Jueces, que dice en el capítulo 2, versículo 10, que se levantó otra generación que no conocía a Jehová, está hablando de que esta generación no seguía el culto, los asuntos rituales del culto, y que no tenía una relación con Dios. Lógicamente de que en Israel siempre hubo personas, un remanente fiel, como lo ha habido desde el momento de la creación hasta ahora, lo hubo, pero por lo general allí no adoraban a Dios, y entonces el Señor envía una lección objetiva para el pueblo para que se den cuenta de que le estaban fallando. El pueblo tenía que reaccionar, y en esa situación es cuando dice aconteció. Note, es una narrativa lírica, prosa. Usted se acuerda de un autor que escribía mucho en narrativa, por ejemplo, Memorias de un cortesano en Era de Trujillo, La muerte, la cruz y el puñal, La venda transparente, El Cristo, la libertad, el doctor Joaquín Balaguer. Bosch escribía cuentos y novelas, 2 pesos de agua, La Nochebuena, Encarnación Mendoza, El funeral y muchos más. Pero Balaguer escribía en narrativa o prosa lírica. Me encanta, por ejemplo, la obra Memorias de un cortesano en Era de Trujillo, que es narrado en tercera persona. El autor bíblico aquí está narrando y dice, aconteció en días en que gobernaban los jueces. Yo infiero, teológicamente hablando, pastor, de que esos días eran ya los finales del período de los jueces. ¿Por qué? Porque el nombre de Elimelech, mi Dios es rey, le dice que ya para el tiempo de él, como muchos pensaban que querían que en lugar de que Dios reinara sobre ellos, que hubiera un rey terrenal. Entonces los padres de Elimelech son tan piadosos que ellos dicen, cuando nace el niño le ponen el nombre diciendo que Dios es su rey. Noemí, que significa placer o placentera, nace en un contexto cuando se esperaba el Redentor. Y como se esperaba el Redentor, cuando nació una niña quedaban chasqueados. Usted se acuerda que tratamos en este trimestre una lección que tenía que ver con Ezequiel capítulo 16, de la niña que encontró en el campo llena de sangre y que la tomó, la limpió, que es una analogía, no es una figura literaria, porque usted cría una niña y no es para entrar en amores con ella, porque va a ser su hija. Pero en el caso de Dios, está hablando de una relación marital, que después de la relación de Dios debería ser lo más puro que hay, ¿no? Sí. De manera que así es como se presenta el caso, y cuando nace Noemí, los padres son tan piadosos que dicen, no importa que
hayas nacido hembra, hija. Es un placer para nosotros de que hayas nacido. Y aman a su hija. Usted presentó en su comentario algo fascinante. Y usted decía que el amor de Noemí llevó a Ruth a sentir también un amor profundo por ella. ¿Qué quiere decir eso? Hoy las suegras que tienen tantas historias que usted y yo conocemos, pastor, ¿por qué no tener una relación como la de Ruth y Noemí? Este es un libro que presenta un amor verdadero, abnegado y genuino. Volveremos sobre el tema porque precisamente al hacer una revisión de lo que vamos a estudiar durante toda la semana, tenemos que volver al tema de Ruth. Lo cierto es que quedaría algunos minutos también para hablar de ese personaje tan importante como es Esther. Usted sabe, pastor, que en la Biblia, por ejemplo, no se hace un fuerte énfasis sobre la mujer por asunto de la cultura. Sin embargo, los autores de la palabra de Dios se empeñaron en plasmar la importancia de las mujeres. Por eso, la lección de hoy está haciendo un fuerte énfasis sobre esas dos mujeres. Y ahí usted podría encontrar también cómo los autores, repetimos, de la Biblia se encargaban de focalizar obras importantes en mujeres extraordinarias que encontramos en la palabra de Dios. Se registran en historia numerosas mujeres que desempeñaron un papel importante, como es el caso de Eva, cuyo nombre significa vida, pues era la madre de todos los vivientes. Fue quien transmitió la simiente mesiánica que dio lugar al nacimiento de Jesucristo, el Salvador de la humanidad. El periodo patriarcal encontramos mujeres como Sara, Rebeca, Raquel, Lea, así como Tamar, tuvieron un poderoso impacto en el curso de la historia de la salvación y sus acciones aseguran la continuación de la línea mesiánica y esta Ruth está involucrada precisamente en esto. ¿Y qué podríamos nosotros decir ahora en el caso de Esther? Esther, una dama que el nombre de ella deriva del lenguaje persa, significa estrella. De hecho, se deriva de la diosa Ishtar. Pienso, no tenemos el tiempo para hablar en detalles de eso, pero su nombre era Adasa. Adasa era el nombre original de ella. Y por el temor del ridículo de ser maltratada, porque los judíos eran odiados, y por el temor de ser maltratada, su primo y padre adoptivo Mardoqueo le instruyó a que dijera que ella se llamaba Esther. Así pasaba por persa. De manera que Esther fue una dama de Dios, una dama que es un tipo de Cristo, y no tipo cualquiera, sino de un tipo sacerdotal, porque hizo intersección igual que Abraham. Eso es así. El caso cuando el pueblo de Dios va a ser destruido por el malvado Amán, quien tramó, y hay una lección que hace un paralelismo, y la vamos a ver, entre el diablo y Amán. Note qué paralelismo. Y ahí yo le daré, con la ayuda de Dios, otro preliminar de otro paralelismo, una persona que hace el papel del diablo. Y eso sí es difícil, pastor, ¿eh? Nosotros podríamos hacer el papel del diablo. Que una persona lo señalen con usted hace el papel del diablo. Sí. ¿Usted conoce a alguien que se llame Caín, por ejemplo? Caín. Sí. He escuchado a alguien que se llama Caín, pero no todo el mundo se aventura a ponerle ese nombre. ¿Verdad que no? Si conoce la historia, no lo hace. No, por supuesto que no. Y Satanás, yo no he escuchado a nadie que se llame. Bueno, le ponen de seudónimo a algunas personas. Sí, bueno. Por su accionar y su obrar. Pero ya es un seudónimo. Y sí. ya que eso, por ejemplo, de decir, mira, ese Satanás, eso corresponde a Para Dios. hablar de su carácter. Sí, porque uno no conoce a fondo y conoce que se llama en Jesús. Casi no se pueden contar. Usted se llama así. Santo Mariano de Jesús. Usted no conoce a fondo. Yo debería también popularizarlo con su nombre real. Santo Mariano de Jesús Veras. O sea, un sinnúmero de nombres. Nosotros conocemos el nombre porque estudiamos teología juntos. Sí. Pero su nombre artístico es Cristian Veras. ¿Usted se acuerda de un maestro que decía que con el nombre mío se podía hacer un seminario? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo perfectamente. Hermes. No iba a decir su nombre, pero ya usted lo dijo, Hermes. Nuestro maestro Hermes. Así es. De manera, pastor, que retomando el contexto de Esther. De Esther. Ella
hace una intersección. Cuando Amán decide destruir al pueblo judío, Dios envía a Esther, ilumina a Esther, a Mardoqueo, y defienden al pueblo. Y ella se presenta ante el rey Asuero y le dice, vayan y ayunen, y yo también ayunaré, y me presentaré ante el rey, y si perezco, que perezca. Ese es el mismo papel que hace Cristo. Por interceder por su pueblo, por defender a su pueblo, pereció. Fíjese, pastor, la similitud entre estas dos muchachas. Una es de Moab y entra a Israel y se afianza entre esa cultura. Y mire la obra maravillosa que realizó. Cómo se conoció esta muchacha que llegó a estar dentro de lo que es la ascendencia de Cristo Jesús. El caso de Esther, que es judía, llega a un pueblo pagano y sin embargo mire cómo desarrolla su personalidad al punto tal que usted está recordando que es como un tipo de Jesús, que intercede. O sea, a mí me fascina mucho el asunto de las comparaciones y me encanta estudiar la palabra de Dios por la forma tan clara en que va dando detalles que nos ayudan a crecer. Y estas dos muchachas presentan, aunque de nacionalidades diferentes, están en pueblos diferentes y ambas en su pueblo, cuando salen de su pueblo y van a otro pueblo, dan un testimonio acerca del Salvador del mundo, como es el caso también de Esther, que siendo judía va a parar a un pueblo que no es de los judíos y sin embargo se mantiene el testimonio. Definitivamente que sí, pastor. Y es que las comparaciones que usted está haciendo se llaman trasfondo bíblico, intertextualidad. Es cuando un pasaje de la Biblia está apoyado en otro del Antiguo Testamento o de más atrás. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de historias teologizadas que tienen que ver con acontecimientos finales. Estas historias no es para que conozcamos de que hubo un personaje llamado Esther que intercedió por su pueblo, ni otro personaje llamado Ruth que también tuvo un amor abnegado por su suegra, a tal suerte que la persiguió, la acompañó para no dejarla sola porque la pobrecita ya daba pena. De hecho, ella dice, cuando entró a Jerusalén, o a Belén de Judá, más bien, con su nuera, la gente le dijo, ¿no es esta Noemí? Si nosotros vemos en los idiomas originales, está diciendo, ¿no es esta el placer o placentera? Y ella le dijo, no me llaméis placer o placentera, sino llamadme Mara, que significa amargura, porque el Todopoderoso me ha puesto en grande amargura. ¿Qué está diciendo ella? Igual que todo escritor del Antiguo Testamento ponía a Dios como responsable. Porque Dios lo permitió. Claro. Ella está diciendo, a Él le plació ponerme en amargura, dejarme que sufra, y es realmente un concepto equivocado del carácter de Dios. Aunque ella se mantuvo firme y siguió creyendo en Dios, tenía un concepto equivocado del carácter de Dios. Al nosotros tener un concepto equivocado del carácter de Dios, es posible que podamos tener un concepto equivocado de nuestra salvación también. Sin embargo, pastor, quiero intervenir ahí en esa parte. Fue tan de cerca el andar de esta señora con Dios que definitivamente Ruth la Moabita pudo percibir el perfume exquisito que sale de una dama que se ha enamorado de Dios. Así es. De una dama que hace la voluntad de Dios independientemente del concepto que se pueda tener. Esta mujer representó a Dios de manera tan digna que Ruth decidió seguirle y luego no me pida que te dejes, que te abandone, tu Dios será mi Dios. O sea, está haciendo referencia al testimonio de una mujer que dio un testimonio de Dios y que afectó de manera muy positiva a su nuera. Quisiera, pastor, apoyándome en su comentario, muchos hombres y mujeres de la Biblia hicieron lo que toda la nación debió haber hecho y no hizo. Ahí está el caso de Daniel. En esa nación extranjera representó dignamente a Dios. Eso es así. Y sus 3 compañeros. Pero ahí está el caso de la muchacha que llevaron a la casa de Naamán. Sí, la sirvienta. Así es. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, esa historia, él
conoció a Dios por esa muchacha. Aquí está el caso de Noemí, como usted lo está presentando. De manera, el caso de Esther. No sé si se habían puesto a pensar que no solamente los judíos se arrepintieron cuando vieron la bondad de Esther y del pueblo judío, que ellos querían su mal, sin embargo el pueblo judío buscó el bien de todos y fueron de bendición en esa nación. Es decir, cuando hoy nosotros debemos tener, porque es para eso que Dios quiere que estas historias se escriban, debemos representar a Dios ante el mundo como lo dieron a representar esas personas, de tal suerte que todo el mundo quiera ser de nuestro Dios, de nuestra religión, de nuestro Salvador. Ay, qué lindas palabras para uno finalizar. Esta semana estaremos hablando del tema hambre en la casa del pan. Muy interesante todavía para seguir hablando de Ruth, un tema Ruth y Booz, el tema de Booz como redentor. Y estaremos viendo a Amán y Satán. Ya el pastor hablaba un poquito de eso. Preocúpese mucho cuando alguien le dice que usted en su carácter se parece mucho a Satán. Amán era un hombre que representaba dignamente a Satán. Y por eso estaremos viendo el tema Amán y Satán. Y estaremos cerrando con un tema para esta hora ha llegado. Esos son los diferentes temas que estaremos abordando en esta lección que se presume será sumamente interesante y que nosotros estamos llamados a participar en los diferentes horarios que transmitimos Radio Amanecer en Estudio. Padre, tanto el pastor Veras como tu hijo, tu servidor, agradecen por darnos el privilegio de participar en estas lecciones. Te agradecemos también a nombre de esa gran cantidad de amigos que estudian con nosotros y que cada día nos beneficiamos de estas lecciones. Amén. Bendícenos, acompáñanos y permite sobre todas las cosas que los amigos que estudian día a día tu santa y bendita palabra a través de este programa puedan ser beneficiados y que solamente la voz del Espíritu Santo pueda hablar a esos corazones. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.